Durante el desarrollo de la Asamblea General de Obispos aquí en la Conferencia Episcopal de Colombia, uno de los temas centrales fue resaltar y también regular los movimientos y comunidades eclesiales. Veamos. Señor, bueno, las comunidades eclesiales de laicos, todos estos grupos, ¿cuál es el llamado o las recomendaciones a seguir lo que se ha discutido aquí en la Asamblea? Primero, que sientan que detrás de lo que sintieron para formar un movimiento, una comunidad, está el Espíritu del Señor, al cual tanto los grupos como nosotros, los obispos, tenemos que estar muy atentos para entender para dónde va el Espíritu. Ahora, San Pablo pone un elemento que a mí personalmente me encanta para entender qué es un carisma. En la carta a los Corintios, en el capítulo 12, San Pablo lo que dice es: el carisma es una manifestación del Espíritu en cada persona para bien común. O sea, no es como si yo te digo, yo te regalo, a todos les voy a regalar un celular. El celular está fuera de mí. No, el Espíritu es como el cuerpo, y por eso San Pablo en ese capítulo habla del cuerpo, donde dice, el cuerpo tiene partes distintas, pero está en una unidad. Y eso es lo que todos tenemos que entender, que no somos aislados, que en la medida en que entendamos que la jerarquía es parte de ese cuerpo, que también es guiada, movida y promovida por el Espíritu Santo, y que los movimientos tienen sus carismas como manifestaciones para bien de todos, entraremos en una armonía en medio de la diversidad. Claro, que se trabaje también, por ejemplo, unidos a las parroquias, que no trabajen solos. Sí, yo creo que, es decir, la parroquia es comunidad de comunidades, no solamente comunidades locales, sino a veces también comunidad, porque hay muchos de los fieles que forman parte de los movimientos que forman parte de las parroquias, o sea, están en alguna parroquia. Sí. Ahora, sobre todo que se entienda cuáles son como las líneas fundamentales que lleva la diócesis, que lo podemos llamar plan pastoral o líneas de acción o líneas pastorales, en fin, pero que entiendan cuáles son los énfasis que el Espíritu a través del obispo del momento está haciendo en esa jurisdicción, de tal manera que aunque sean movimientos supradiocesanos, porque están en distintas diócesis, en esa diócesis entiendan el valor que hay en los énfasis que el obispo de turno está haciendo. El Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, indicó 5 criterios muy claros, que es el testimonio de la fe cristiana, la unión con el Santo Padre, la unión con los obispos, el testimonio y el compromiso en la sociedad, en el mundo en el que viven. Y todos estos criterios ayudan a discernir la eclesialidad de estos movimientos, de estas realidades eclesiales. Por lo tanto, tenemos elementos suficientes, amplios, generales, para luego discernir en lo concreto cuáles de estas realidades que existen, que se presentan, son verdaderamente eclesiales. Claro. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones a seguir para estos grupos? Bien, seguir estos criterios y desde luego, como no puede haber ninguna realidad eclesial que no esté cercana tanto al ministerio de los pastores, de los obispos, de los párrocos, y lógicamente tenemos en la Iglesia, gracias a Dios, tenemos ese principio de unidad común para todos en cualquier lugar del mundo, y de ahí ese sentido de catolicidad, de universalidad de la Iglesia, que es ese principio común que tenemos en el Santo Padre. O sea, no caminar solitos. Efectivamente, caminar solo es garantía de poner el pie en un hoyo y caerse y hacerse daño. Bueno, me da mucha alegría estar con ustedes. Primero, que no me perdí en la carretera, pero cuando uno llega a un lugar hay diversos grupos. Quiero ver si no me he equivocado de grupo. ¿Y ustedes quiénes son? Díganme quiénes son. Levanten la mano así. Allá. Cada uno representa, ¿qué dice? Movimientos, asociaciones. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estamos acá nosotros. Entonces vamos a hablar de un tema que nos
La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, un reto para los movimientos y asociaciones eclesiales. La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Bueno, me imagino que están enterados ustedes de que el Papa, ¿cómo se llama el Papa actual? Francisco, el Papa Francisco ha convocado a un nuevo sínodo, a un nuevo sínodo. Y ese sínodo se llama, aquí no tenemos pizarra, no, ¿verdad? Ok. Entonces, un nuevo sínodo que es, ¿sobre qué tema es el sínodo que se está realizando? Hubo un sínodo de la familia, hubo un sínodo de los jóvenes, hubo un sínodo de la Amazonía, y el sínodo actual, ¿sobre qué tema es? Uno por uno levante la mano para poder entender, ¿sí? Caminar juntos, dije caminar juntos, ¿verdad? El sínodo sobre la sinodalidad. Vamos a repartirles ahora un material que nos va a ayudar a enfocarnos. En encuentro matrimonial, ahí le enseñan a uno cuando está preparando la charla, hay que enfocarnos en el tema para enfocarnos bien. Bueno, entonces ahí le están repartiendo un material que nos dice qué es la sinodalidad. ¿Lo encontraron? Sí, ¿verdad? Este es un material más largo. Yo no, me imagino que ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Bueno, entonces ahí se lo voy a enviar completo, ¿verdad? Completo el material. Aquí solo para lo que vamos a tratar ahora. Nos dice ahí, el Papa Francisco está llamando a la iglesia. ¿A cuál iglesia estará llamando? ¿Cómo? ¿A cuál iglesia estará llamando? A la iglesia católica, ¿verdad? ¿Y esa iglesia católica dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Y ustedes que están acá, qué son? ¿Cómo? ¿Y son iglesia ustedes? ¿Y son iglesia católica? Entonces, ¿a quiénes está llamando el Papa? A nosotros también, ¿verdad? Así que sintámonos pues nosotros interpelados. Entonces el Papa está llamando a la iglesia a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. El Papa está llamando a la iglesia a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. Dice a redescubrir, no está diciendo inventarse, ¿verdad? Que el Papa se ha inventado ahora de una cosa que dice que es sinodal. Porque puede ser de que uno tiene, por ejemplo, ¿verdad? Tengo este folleto acá y lo he estado usando, está todo subrayado y lo puse por acá. Pero después puse otro, después puse otro y de repente ya se me escondió. Y pasó un tiempo que se me olvidó el folleto. Y de pronto yo vengo un día haciendo otra cosa y digo, ah, caramba, si aquí estaba este folleto, y entonces lo estoy redescubriendo. Entonces, no es que está inventando una cosa nueva, ¿verdad? Sino que está redescubriendo, nos dice, su naturaleza profundamente sinodal. O sea que algo de la naturaleza, ¿verdad? Algo de lo constitutivo de la iglesia, pues póngame la palabra sinodal ahí. Sinodal. Ponga abajo, póngame otra, agarre un espacio, sinodalidad. No, sinodal, ponga el segundo, sínodo, ponga ahí. Sínodo. Y póngame otra, sinodalidad. Ya, entonces nos dice que a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. O sea, dice que nosotros tenemos como iglesia en nuestra naturaleza una dimensión sinodal, ¿verdad? Bueno, sigamos. Este redescubrimiento de las raíces sinodales de la iglesia de raíz implicará un proceso de aprender juntos
humildemente cómo Dios nos llama a ser iglesia en el tercer milenio. El Papa, en un sínodo anterior que hubo, se celebró los 50 años del sínodo. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet. Se llama Discurso del Santo Padre Francisco, conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Entonces, aquí el Papa, esto fue el 17 de octubre de 2015, estaban desarrollando un sínodo. Entonces el Papa pues dio este discurso recordando los 50 años, y no recuerda de qué. Allá cuando se dio el Concilio Vaticano II, ¿se acuerdan por qué año fue el Concilio Vaticano II? 62 al 65, ¿verdad? Levanten la mano los que ya habían nacido en este tiempo, 62 y 65. Qué bueno, ¿verdad? Fíjense que yo estaba en el seminario en ese entonces y entré al seminario mayor justo cuando terminaba el Concilio Vaticano II. Así que yo tuve esa gran dicha y esa bendición de que estaba calientito el concilio, y uno lo tocaba y se quemaba, ¿verdad? El Concilio Vaticano II, y ya nos formaron, cuando ya estudié la teología, ya con la teología del Vaticano II. De ahí estaba el Padre Rutilio Grande, uno de nuestros beatos, de mártires, de profesor, ¿verdad?, con nosotros, entonces dándonos a conocer el Concilio Vaticano II. Pues bien, en la última sesión del Concilio Vaticano II, ahí dijeron, miren, este se llama segundo porque antes hubo un primero. ¿Y como cuántos años antes había habido el Concilio Vaticano I? ¿Como cuántos años? 10 años, 20 años, 50 años, 80 años, 100 años. Como 100 años, ¿verdad? Como 100 años que había pasado el Concilio Vaticano I. Entonces dijeron, miren, el tiempo ahora va avanzando rápidamente. No podemos reunirnos hasta dentro de otros 100 años. Hay muchos temas que todavía se han quedado sin tratar. Y entonces ahí se instituyó el Sínodo de los Obispos. Nos vamos a estar reuniendo cada 2 años, cada 3 años, con un tema, ¿verdad?, con un tema específico. Así hubo allá en el año 74 un sínodo sobre la evangelización. Y comenzó una costumbre que después de los sínodos, los que estuvieron, por ejemplo, que todos ustedes estamos en un sínodo, y al final ya de todo lo que se platicó sale una propuesta, y eso se le entrega al Papa. Y el Papa ha tenido la costumbre de elaborar después lo que se llama una exhortación apostólica. ¿Verdad? Fruto de esa consulta, el Papa elabora un documento y ya lo da con la autoridad para toda la iglesia. ¿Verdad? Para toda la iglesia. Todos los que están en el sínodo pueden sacar 20 documentos, pero si el Papa no lo firma o si el Papa no lo asume, ahí se quedó nada más en consulta. Pero cuando ya es promulgado por el Papa, entonces eso ya adquiere, ¿verdad?, la autoridad de la iglesia con el Papa. Bueno, entonces el Papa dice, esto que estamos redescubriendo, esto de la sinodalidad, dice él, es algo con lo que la iglesia del tercer milenio debe asumir o debe de caminar. Tiene que ser el estilo para la iglesia del tercer milenio. ¿Y quiénes son la iglesia del tercer milenio? ¿Ah? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? La iglesia del tercer milenio tiene que asumir, ¿verdad?, esta dimensión sinodal, que por ahí dijo uno, el caminar juntos. Porque hasta ahora hemos estado cursivos de cristiandad por allá, encuentros conyugales por allá por otro lado, ADAC también, misioneros de Jesús. Entonces hasta ahora hemos andado caminando, sí, pero cada quien muchas veces por su camino, unos para allá, otros para allá, otros para allá, otros para allá, y como todos somos iglesia, cuando los demás nos miran y dicen, bueno, ¿y esos para dónde van? Unos para allá, otros para allá, otros para otros de regreso, ¿verdad? Otros, ¿verdad?, unos encima de otros, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ¿y esta iglesia para dónde va?
Entonces el Papa dice, una dimensión es la sinodalidad, caminar juntos, ¿verdad? Caminar juntos. Ya vamos a ver más adelante, caminar juntos, pero además de caminar juntos en una dirección determinada. Y esa dirección determinada a la iglesia local, a la iglesia particular. ¿Saben cómo se llama la iglesia particular o iglesia local a la que nosotros pertenecemos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestra iglesia particular o nuestra iglesia local? ¿Son católicos ustedes? ¿Ah? ¿Son católicos? Sí, dice el hermanito. Pues sí, pero veo que no conocemos a nuestra madre, la iglesia católica. Eso nos indica que estamos en la iglesia, pero un poco ahí cada quien por su lado. Por eso qué bonito encontrarlos aquí todos juntos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a caminar juntos en la sinodalidad, pero además tenemos nosotros como iglesia particular o diócesis. ¿Cómo se llama la diócesis nuestra? Arquidiócesis de San Salvador, ¿verdad? Es la iglesia particular a la que nosotros pertenecemos, ¿verdad? La diócesis se le llama también iglesia local o iglesia particular. Está la iglesia universal, ¿verdad? Todas las iglesias locales del mundo, ¿verdad? Formamos la iglesia universal, pero esa iglesia universal se nos hace visible en las iglesias locales o iglesias particulares. Entonces nosotros en ese caminar juntos, para que estemos ordenados, tenemos un plan, ¿verdad? Es el plan del año 2019 al 2024, es el plan actual. Ya cuando comenzamos la experiencia de caminar con base en planes, ¿alguien se acuerda quién fue el primer arzobispo que nos reunió para elaborar el primer plan arquidiocesano? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Chávez y González, dice él. Chávez y González nos convocó a lo que fue la primera semana de pastoral arquidiocesana en el año 76. Tuvimos un plan, en el año 76, pero después vino la guerra en el año 81 en adelante. Bueno, mataron a Monseñor Romero, vino Monseñor Rivera de arzobispo y entonces él comenzó pues a dirigir la pastoral de la diócesis. Y allá en el año 89, resulta que del CELAN habían venido a los diversos países y a las conferencias episcopales les dieron unos cursos sobre planificación pastoral participativa e invitaron, ¿verdad?, a que las diócesis elaboraron planes. Porque Puebla, ¿se acuerdan el documento de Puebla? En el número 1307, Puebla decía, ¿verdad?, el camino práctico para llevar adelante las opciones pastorales de Puebla es la opción por la planificación pastoral participativa, ¿verdad?, que nos permite elaborar un plan con la participación de todos. Tiene que haber pues una convocatoria, ¿verdad?, para elaborar el plan. Entonces nosotros vamos caminando juntos y vamos dirigidos por el plan de la arquidiócesis. Levanten la mano quienes de ustedes tienen este plan pastoral. Levanten la mano. Entonces, y luego levanten la mano quienes de ustedes en el plan pastoral de su movimiento o asociación han tomado en cuenta los lineamientos del plan pastoral. Levanten la mano. Ya. Entonces, si nosotros somos de verdad Iglesia Católica, entonces tenemos que guiarnos, además de la palabra de Dios, además de los documentos del Concilio Vaticano II, además de las cartas de los papas, ¿verdad?, en la iglesia local, el que dirige la pastoral de la Iglesia Católica es el obispo, ¿verdad? El obispo es quien nos dirige a todos nosotros, ¿verdad? Ahí ya me están viendo con ojos grandes, me están diciendo, este padre está inventando. No, espérense. Acuérdense, hace 4 domingos, la segunda lectura
¿De qué carta estamos leyendo la segunda lectura de los domingos? ¿De cuál carta? Entonces, estamos leyendo la carta a los Corintios. Y entonces Pablo decía, miren qué bonito, qué alegría, el Espíritu Santo a todos nos da dones, nos da carismas. Decía, ¿verdad? Y a cada quien le da un don al servicio de ¿quién? De la iglesia, ¿verdad? De la comunidad. A todos nos da un carisma, un don, ¿verdad? Que está al servicio de la comunidad. En el siguiente domingo decía, bueno, pero no tiene que eso hacerse de manera desordenada. Hay diversos dones, hay diversos carismas, ¿verdad? Pero todos somos un cuerpo, ¿verdad? Todos somos un cuerpo, de tal manera que todos integramos el cuerpo de Cristo. Y ahí todos somos importantes. Y nadie puede despreciar a nadie. ¿No? ¿Ya les ha pasado a ustedes alguna vez que van caminando y por allá está un charco? Y entonces los ojos dicen, no le avisemos a los pies que ahí está un charco para que se metan en el charco. ¿Ya les ha pasado a ustedes eso? Que los ojos no le avisan a los pies y los pies bien confiados, ¡chum!, se metieron en el charco. Y los ojos riendo, ¿verdad? Esos pies, mira, bobos, se metieron en el charco. ¿Ya le ha pasado a ustedes? ¿Ya le ha pasado que los ojos no les avisan? ¿Ah? No, ¿verdad? Al revés, uno va lejos y los ojos, ¡hey, cuidado, cuidado, un charco!, ¿verdad? Y a uno se aparta y se va por otro lado. ¿Por qué? Porque todos los miembros, ¿verdad?, se ayudan, se cuidan, somos un solo cuerpo. Entonces Pablo de la misma manera, él dice, y en la iglesia dice, hay unos que son apóstoles, otros son profetas, otros hablan en lenguas, otros interpretan las lenguas, otros son maestros, y menciona un gran montón. ¿Verdad? Entonces, diciendo pues que hay un orden, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Todos formamos un cuerpo, ¿verdad? Y quien nos dirige a nosotros, quien tiene ese ministerio, pues es el obispo, y el obispo nos ha dado pues un plan de pastoral. Y luego además, dice Pablo, y entre todos los dones y entre todos los carismas, yo les voy a decir cuál es el mejor. El mejor de los dones y carismas es el don de lenguas. ¿Así dice Pablo? No, es ¿qué dijo? El amor, ¿verdad? La caridad. Aunque yo tuviera todos los dones, todos los carismas, hablar la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y Pablo es radical y dice, de nada me sirve o de nada sirve, ¿verdad? Aunque yo, dice, ¿verdad?, tuviera una fe como para decirle a ese carro, movete y ponete allá, y el carro, rum, se mueve, ¿verdad? O aunque yo tuviera una fe y una entrega tan grande que me dejara quemar vivo, eso ya es cosa grande, pero no es por amor. Entonces dice, de nada me sirve, de nada, dice él. Por eso, todos los que estamos acá nosotros, pues hay algo, ¿verdad?, que nos nutre, que nos anima, que es lo que se le llama la espiritualidad de la comunión. ¿Verdad? Otra vez vamos a hablar de ese tema, la espiritualidad de la comunión, ¿verdad? Y esa dimensión del amor, ¿verdad?, que nos unifica a todos nosotros para que nos respetemos, para que nos ayudemos y todo eso. Bueno, el padre Edgar me dice, va muy lento y no va a terminar. Sigamos entonces. Entonces dice, ¿verdad?, que en el tercer milenio tenemos que caminar juntos. Dice el Papa, estamos recordando esa dimensión que nos había olvidado. No podemos caminar unos por aquí, otros por allá, sino hay que caminar juntos. Y yo he agregado caminar juntos, dirigidos en la iglesia particular por nuestro plan, ¿verdad? Esto es lo que nos une a todos nosotros. En la diócesis solamente hay una pastoral, la pastoral de la Iglesia Católica. Y cada movimiento, cada asociación, colaboramos a esa pastoral con nuestro carisma. Y los del Concilio de Cristiandad, bueno, pues le da conversión, ¿verdad? Ese seguimiento fiel al Señor, ese testimonio de vida. Y las mujeres católicas, pues lo mismo, ¿verdad? Su carisma, trabajando con las hermanas mujeres, ayudándoles a descubrir su dignidad, sus dones, ¿verdad?, sus talentos, y ponerlos al servicio también de la iglesia. Bueno, es especialmente importante que este proceso de escucha ocurra
en un entorno espiritual que apoye la apertura tanto para compartir como para escuchar. De esta manera nuestro camino de escucha mutua puede ser una auténtica experiencia de discernimiento de la voz del Espíritu Santo. El discernimiento auténtico es posible cuando hay tiempo para una reflexión profunda y un espíritu de confianza mutua, fe común y un propósito compartido. Bien, entonces, el Papa dice, o en la convocatoria del sínodo, pues se hace una consulta, ¿verdad? Se va a consultar al pueblo de Dios y hay que aprender a escuchar, ¿verdad? A escucharnos. ¿Verdad? En los que trabajan, ahí estaban los de encuentros conyugales, ¿verdad? Ellos le enseñan a las parejas a que aprendan a dialogar, ¿verdad? Y les dan algunos truquitos de cómo dialogar, ¿verdad? Las maneras de cómo dialogar. Cuando estoy escuchando al otro con el corazón, no estoy solo fingiendo que escucho y estoy al mismo tiempo preparando mi respuesta para ver, ¿verdad?, cómo le gano al otro. No, ¿verdad? Hay una verdadera escucha con una mente y un corazón abierto. Bueno, uno de los frutos del Concilio Vaticano II fue la institución del Sínodo de los Obispos. A ver, recuérdenme ustedes nombres de sínodos que recuerdan que han habido desde el año, después del concilio, cada 2 o 3 años ha habido un sínodo. Díganme nombres de sínodos que se acuerden. ¿El de qué dijo? El de Aparecida. Ya vamos a ver la diferencia entre Aparecida y el sínodo de los obispos, ¿verdad? ¿Alguien más, algún sínodo que se acuerden? El de la familia, ¿algún otro que se acuerden? El de la juventud, ¿algún otro que se acuerden? ¿Cuál? El de la Amazonía, ¿otro que se acuerden? ¿Cómo? El de la palabra de Dios, dicen por ahí. ¿Algún otro sínodo que se acuerden? El de la evangelización, ¿verdad? El de la justicia, el de los laicos. El de los laicos hubo uno. Y después vino una carta que nos habla de los laicos. ¿Cuál es? La Christi Fidelis Laici, ¿verdad? Una carta, en el concilio se habla de los laicos. Hubo un sínodo de los laicos y luego la carta, la Christi Fidelis Laici. Bien, entonces dice acá, uno de los frutos del Concilio Vaticano II fue la institución del Sínodo de los Obispos. Si bien el Sínodo de los Obispos se ha celebrado hasta ahora como una reunión de obispos, con y bajo la autoridad del Papa, la Iglesia se da cuenta cada vez más de que la sinodalidad es el camino para todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, el proceso sinodal ya no es solo una asamblea de obispos, sino un camino para todos los fieles, en el que cada iglesia local tiene un papel que desempeñar. Entonces aquí nos dicen, normalmente pues ha sido el sínodo de los obispos son los que van, ellos opinan, a eso les consulta, aunque ya ha habido la experiencia. ¿Se acuerdan ustedes que antes de un sínodo ahí nos viene una encuesta para que las parroquias, para que los movimientos, para que las asociaciones las contestemos, hagamos llegar a la diócesis la respuesta y la diócesis lo manda al Vaticano, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que recuperar nosotros, ¿verdad? Al final les voy a dar yo el cuestionario que nos han enviado para este sínodo. ¿Quiénes de ustedes ya tienen el cuestionario de las preguntas de este sínodo? Levanten la mano. Allá están unos atrás. Qué bueno, ¿verdad? ¿Los demás? Bueno, esto significa hay que tener apertura a lo que la Iglesia nos va indicando y nos va pidiendo, ¿verdad? De tal manera que ustedes con su consejo o si pueden con un grupo grande como este, hacer la consulta y darle la formación primero. Porque en la parroquia a mí me pasó que las preguntas son fáciles, solo son 2. En 20 minutos habíamos contestado. Bueno, ahora sigamos con la formación de los temas. Ya después del primero me dijeron, padre, mire, esas respuestas que dimos como que hay que mejorarlas. Pasamos, ya cuando llegamos el 6º tema, ay, padre, mire, todavía hay que volverlas a mejorar. Porque una vez te responde, ¿verdad? Así, ligerito, pero sin tener la profundidad de vida. Bueno,
Los sínodos recientes han examinado temas como la nueva evangelización, la familia, los jóvenes y la amazonía. El presente sínodo se centra en el tema de la sinodalidad en sí. Vea, hoy dice que el sínodo se va a centrar sobre la sinodalidad en sí misma. No va a tratar pues la familia, los jóvenes, los abuelitos o la pastoral litúrgica o cualquier área de la pastoral, sino que hoy va a hablar sobre la sinodalidad. Por ahí estaba esa palabra que fue sinodalidad. Es lo referente al sínodo, ¿verdad? Y sinodal es el modo, el estilo de caminar juntos, ¿verdad? Y el sínodo se refiere ya a un evento concreto de escucha y de consulta. Hoy pues el sínodo sobre la sinodalidad. Dice, el Concilio Vaticano II revitalizó el sentido de que todos los bautizados, tanto la jerarquía como los laicos, están llamados a ser participantes activos en la misión salvífica de la Iglesia. Y ahí nos citan al Lumen Gentium desde el número 32 al 33. El concilio pues recordó eso. Vea que la Iglesia somos todos, vea, todos los bautizados formamos la Iglesia. Y el ministerio ordenado, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, estamos al servicio de la Iglesia, pueblo de Dios. De esa mayoría que son ustedes los laicos, ¿verdad? Estamos al servicio. Eso ya implicaba un cambio, ¿verdad?, en la mentalidad, porque muchas veces ustedes están para servirme a mí, que soy el sacerdote, que tengo el sacramento del orden. ¿Verdad? Dicen, no, ese sacramento del orden o el poder en la Iglesia se ejerce como servicio. ¿Verdad? Así como Jesús nos lo enseñó, yo he estado entre ustedes como el que sirve, ¿verdad? Aprendan de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, por eso, aquí se nos recuerda, los fieles han recibido el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación, y están dotados de diversos dones y carismas para la renovación y edificación de la Iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí nos recuerdan, miren, los laicos, los fieles cristianos laicos, además por el bautismo, ¿verdad?, que han sido ungidos con el Espíritu Santo. Recordemos a Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo, nadie puede destruir el templo de Dios, ¿verdad? Cada uno somos templo del Espíritu Santo. Por eso, cuando el Papa Francisco dice, vamos a consultar al pueblo de Dios, nadie puede despreciar la audiencia. ¿Y por qué vamos a consultar a esa gente? Pues porque son ungidos por el Espíritu, porque son miembros del cuerpo de Cristo, que somos todos la Iglesia. El Espíritu Santo está también en nosotros. Y luego agrega, los fieles han recibido el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación y están dotados de diversos dones y carismas para la renovación y edificación de la Iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Así, la autoridad docente del Papa y de los obispos dialoga con el sensus fidelium. A ver, Padre Edgardo, ayúdanos, ¿qué significa esa palabra? Sensus fidelium. Se dice el sensus fidelium es el sentido de la fe, es lo que toda la comunidad, cuando hay alguna cosa pues que concierne a la doctrina o a la moral, pues todos dan su aprobación, por eso se llama el sentido de la fe, ¿verdad? Todos los cristianos, cuando hay algo o que el Papa dice o que o algún obispo dice, todos aceptan porque lo sienten por la fe que eso viene de Dios, ¿verdad? Bien, gracias, Padre. Entonces, dice acá de que la autoridad docente del Papa, ¿cuál es esta autoridad docente? La autoridad de enseñar, ¿verdad? El Papa, los obispos, los sacerdotes, ¿verdad?, enseñamos la fe, ¿verdad?, enseñamos el magisterio. Entonces, a ese magisterio docente de enseñar que tiene el Papa, la autoridad docente del Papa y de los obispos dialoga, dice, con el sensus fidelium, o sea, la fe del pueblo. Vea, lo que el pueblo cree, cuando el pueblo pues se ponen de acuerdo en algo, están también iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso hay que consultar, a ver qué opina, qué nos dice la comunidad,
porque el Espíritu de Dios también habla. Y esto ya van a ver más adelante en la formación que nos va diciendo tenemos que aplicarlo. Porque todos ustedes los que están acá son dirigentes, ¿verdad? Son, algunos le llaman, bueno, tienen diversos nombres, ¿verdad? Pero son los cuerpos directivos, ¿verdad? De cada asociación, cada movimiento. Pero muchos de nosotros ya cuando nos dan un carguito, nos creemos que somos el Papa, ¿verdad? O a veces seguimos los malos ejemplos de los sacerdotes. Como el párroco nos trata, vení vos para acá, mira, haceme esto. Y vos, bobo, ¿por qué hiciste? Y lo regañamos, y a veces en público. Entonces a veces tomamos los malos ejemplos de nosotros, sacerdotes, y a él también lo nombran jefe de algo, ¿verdad? Y él también, vení para acá, que no sé qué, ¿verdad? Haciendo lo mismo que han visto en uno. Pues miren, no, ¿verdad? Los hermanitos son iglesias, son pueblos. Acuérdense, San Pedro regañando, que decía, ¿verdad? Dios es el dueño de la iglesia, del pueblo de Dios. No podemos maltratarlos, ¿verdad? Le pertenecen a Dios. Es el santo pueblo de Dios, es el lenguaje que ocupa el Papa Francisco. Bueno, el camino de la sinodalidad busca tomar decisiones pastorales que reflejen lo más fielmente posible la voluntad de Dios, basándonos en la voz viva del pueblo de Dios, expresando la realidad de la fe sobre la base de la experiencia vivida. Entonces, lo propio de este sínodo, si bien es cierto pues que después allá van a estar los obispos representando a las iglesias locales en Roma, pero en la consulta se quiere escuchar lo más que podamos al pueblo de Dios, ¿verdad? A los fieles laicos, ¿verdad? Escuchar pues, y luego nos va a decir, se me olvidó decirle que tuviéramos una pizarra, porque yo, como soy de los de antes, no necesito una pizarra para poder expresarse, ¿verdad? Pero resulta que se necesita escuchar, y no solo escuchar, sino que después discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? ¿Verdad? Por eso se nos va a indicar que cuando se haga la consulta, que salieron 3 que dijeron una cosa totalmente rara y diferente. Los demás no le caigamos por mayoría, aquí la mayoría manda, sino que a lo mejor Dios en esos algo nos quiere decir, recojámoslo también. Y luego analicemos, reflexionemos desde la palabra de Dios, desde el magisterio de la iglesia, alguna indicación ahí se nos está dando. Eso va a ser el discernir. Bueno, después vienen unas preguntas que esas las van a trabajar ustedes después en unos grupitos que vamos a elaborar. Dice, ¿verdad? He participado, respondámosla mejor ya todo. ¿He participado en algún sínodo? A ver, levanten la mano, ¿quién de ustedes ha participado en algún sínodo? ¿Cómo? No en sino que en alguno de los que han habido. Allá desde el año 65 para acá han habido varios. ¿Alguien de ustedes ha participado en algún sínodo? Vamos entonces aquí a clarificarnos. El año pasado se dio lo que una hermanita dijo por acá, la asamblea eclesial de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Allí se hizo un ejercicio como este. Nos enviaron a todas las parroquias y a las asociaciones y movimientos un cuestionario. Nos dieron 2 materiales. Nos dieron un documento de trabajo, nos dieron un documento de trabajo, ¿verdad? Y nos dieron una guía para las respuestas que había que dar. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes les llegó esa guía? Aunque sea así por internet, tampoco. ¿Quiénes de ustedes respondieron a esas preguntas? Entonces yo les voy a dar acá humildemente una recomendación. Los movimientos como movimientos deben de tener un asesor espiritual, un sacerdote que los vincule a la vida diocesana, pero no busquen uno solo por cumplir, porque viene uno, mire aquí,
¿Y quién es su asesor? El padre tal. Pero si ese padre tiene ya 160 años, ¿verdad? El pobrecito, ¿verdad? Ya ni hablar puede. Solo llegan, padre, fírmenos, por favor. Y el padre, que bondadoso, les firma, ¿verdad? Pero ustedes dicen cuando llegan a presentarle, nosotros tenemos el aval del padre no sé quién, ¿verdad? Pero mentira, no lo consultan, no es verdadero asesor, ¿verdad? Luego, vinculémonos también a las parroquias. Vinculémonos también a las parroquias, porque a través de las parroquias es que llegan las consultas. Por ejemplo, en mi parroquia yo tengo, en el consejo de la parroquia, ahí está la renovación. Levanten la mano los de renovación. Ahí está la renovación. Tengo la renovación. Tengo misioneros de Jesús. Misioneros de Jesús, levanten la mano. Aquí están misioneros de Jesús. Tengo encuentro matrimonial. Encuentro matrimonial, levanten la mano. Comunidad Salvador del Mundo. Levanten la mano, Comunidad Salvador del Mundo. Tengo la Asociación de Damas Católicas. Levanten la mano las de DAC. Aquí están, ¿verdad? Aunque ahí hay dos ramas, ¿verdad? No sé cuáles son ustedes, ¿verdad? Pero si son dos ramas hay que traer aquí a las dos, ¿verdad? Y las sentamos al comienzo lejitos. Y ya después de un año ya van a ver que se van a querer, ¿verdad? Ya caminar juntos, ¿verdad? Caminar juntos, ¿verdad? Caminar juntos en sinodalidad, ¿verdad? Entonces, ay, vieran qué mal me siento yo. Porque ustedes están muy lejitos, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la culpa? No ustedes, sino que el padre Edgardo, yo y todos sus párrocos, ¿verdad? Que pasamos un poco así a la par de ustedes, ¿verdad? Sin verlos, sin invitarlos, sin incorporarlos, ¿verdad? Sin trabajar juntos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no participamos en la pastoral de la parroquia y de la diócesis, estamos privando a la iglesia del don. Porque el Espíritu Santo les ha dado un don para el servicio de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, si ustedes no lo están poniendo al servicio, pues le están perdiendo el sentido, ¿verdad? Están como aquel que guardó el talento y lo metió debajo de la cama, ¿verdad? Eso nos puede pasar. Tenemos el talento, pero lo tenemos guardado. O nos convertimos, como dice el Papa, en una iglesia autorreferencial. O sea que solo viéndonos a nosotros, ¿verdad? Y hay movimientos, yo a veces un poco en broma les digo, ¿verdad? A ver usted, hermano, ¿cuántos? Voy a tomar el ejemplo de mi parroquia porque ya lo he hecho, ¿verdad? Con la renovación. Hermanito, ¿cuántos miembros tienen ustedes en su comunidad? 150. Muy bien. ¿Y cuántos años tienen ustedes de estar trabajando aquí en la parroquia? 25 años. Bueno, entonces divídanme 150 entre 25. ¿Cómo sale? O sea que ustedes están pescando a un ritmo de 6 por año. ¿Y cuántos son los peces que tenemos aquí en el territorio de la parroquia? 40,000. Divídame 40,000 entre 6. ¿Cómo? 7,500. Va, un poquito menos. Pero pongamos, yo les digo, mire, o sea que ustedes se van a tardar 7,500 años en llenar la red de peces. Levanten la mano, les digo, ¿quién de ustedes va a vivir? Por lo menos, no 7,000, 1,000 años por lo menos. Levanten la mano y nadie la levanta, ¿verdad? Estoy diciendo cositas así, perdón, no quiero molestarlos, sino que lo que quiero es despertarles la inquietud, ¿verdad? Que algo hay que hacer, ¿verdad? Algo tenemos que mejorar. Este caminar hay que mejorarlo, entonces para eso es el sínodo, para que mejoremos el caminar. Bueno, ¿ha participado en algún sínodo? En la elaboración del plan pastoral de la diócesis, ¿alguno de ustedes participó en su parroquia o en su movimiento? Ahí está uno, aquí está otra, aquí está otra, allá está otra. Eso es la elaboración de un plan, también es un sínodo. Nada más que no es como pues el sínodo de los obispos, pero es un sínodo diocesano, es una consulta que el obispo hace a la iglesia particular para elaborar un nuevo plan de trabajo. Y en este último que hicimos, como recibimos los aportes de las parroquias y las vicarías, allí en lo que sale tratamos de dejar incluso las palabras y las frasecitas que habían puesto. Y fue bien bonito, allí en mi vicaría San Juan Bautista, unas hermanas, mira, esto es lo que nosotros dijimos. Y se sentían
bien contentos, ¿va? Tomados en cuenta. Entonces, ahora yo se las devuelvo y les digo, miren, este plan es nuestro hijo. Tenemos que ser padres responsables. Así que somos los responsables que este plan camine, que este plan avance, que este plan crezca. Y en la medida que lo haga, pues la pastoral de la iglesia va a ir creciendo, va a ir avanzando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a una presentación. Tenemos uno que se llama documento preparatorio, donde está un poco como la teología, como la formación, como las orientaciones que nos dan. Fíjense que curiosamente es para la Iglesia Universal, pero no salió tan largo. El del año pasado de la Iglesia de América Latina y el Caribe era un poquito más largo. Y luego está otro que se llama el Vademecum. ¿Saben ustedes qué es un Vademecum? ¿Qué es un Vademecum? Es como un librito, por ejemplo, los médicos yo veo que tienen un vademecum, un librito donde dan a uno como orientaciones, explicaciones, indicaciones de cómo hay que proceder. Serían protocolos. Hoy el protocolo ya estamos más familiarizados, ¿verdad? Los protocolos. Entonces está el vademecum, donde van dando, fíjense, bien interesante, qué le toca hacer el obispo, qué le toca hacer al párroco, qué le toca, bueno, van dando aquí lo llevan a uno de la mano, ¿verdad? De tal manera que si hay una diócesis que se equivoca, porque ya, ¿verdad? Porque aquí lo llevan a uno de la mano, no puede uno equivocarse. Entonces tenemos estos dos documentos. En el documento preparatorio, ahí hay una introducción en donde se nos dice en qué contexto es que estamos ahora preparándonos para este sínodo. Y nos dan algunos elementos del contexto. Bueno, una pandemia mundial. ¿Hay pandemia aquí en el país? Sí, ¿verdad? Todavía. Conflictos locales e internacionales. ¿Han oído algún conflicto internacional que hoy está llamando la atención? ¿Cuál? Ucrania, ¿verdad? Ucrania no tiene a todo con los pelos parados, porque aunque sea tan lejos, ni se han agarrado todavía y ya le subieron al petróleo, ¿verdad? Porque todo está interconectado, ¿verdad? Todo está interconectado. Luego, el creciente impacto del cambio climático. Aquí en el país ya hemos sentido los efectos del cambio climático. Sí, ¿verdad? Lo sentimos, lo experimentamos. Luego, las migraciones. Ese fenómeno de las migraciones es algo que tiene que ver con nosotros. Sí, nosotros somos un país expulsor, ¿verdad? Están saliendo todos los días como 300, ¿verdad? Y luego vienen de regreso porque los expulsan de regreso, ¿verdad? Imagínense, salió una noticia ahora a comienzos de enero, como 180,000 varados allá, ¿verdad? Esperando que lo echen de regreso en México. Es un drama terrible, ¿verdad? Luego las distintas formas de injusticia, racismo, violencia, la persecución. Son fenómenos que casi no hay semana que no nos maten un misionero en alguna parte del mundo. Lo que pasa es que eso ya casi no es noticia, ¿verdad? Pero uno en esas redes que uno tiene católicas, ahí le informan. En África, en muchas de esas partes, casi no hay semana que no nos maten a un misionero. Salió hace 2 semanas un sacerdote confesando, y ahí lo llegaron a matar. O sea, hay de todo, ¿verdad? Situaciones tremendas. El aumento de las desigualdades en la humanidad. Y luego en la iglesia, al ver el contexto, dice, está marcado por el sufrimiento que experimentan los menores de edad y las personas vulnerables a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Ese es un contexto, ¿verdad?, tremendo que nos ha golpeado y nos golpea. Como iglesia, ustedes están hablando al comienzo del testimonio. El mal testimonio es lo que más desbarata, ¿verdad? Entonces, y hay mucha gente, pues sí. El otro día, saliendo yo ahí en Cojute del garage, ¿verdad?, iba pasando un bolo a saber qué es del carro, me dijo, padre, no ha violado a ningún niño ahora. Imagínense una cosa que a uno le impacta, ¿verdad? Pero son realidades que se están dando, ¿verdad? Y ustedes los laicos lo sufren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted dice, pero si es mi iglesia, si son nuestros pastores. Por eso nosotros tenemos que cuidarlos a ustedes y ustedes a nosotros,
Vea, lo ven a uno que anda ahí medio bolo, acérquense con caridad fraterna. Padre, mire, ese no es el camino. Vea, eso no es lo indicado. Vea, no hay que consentirle a nadie nada. Vea, cualquier cosa que veamos de peligro, acordémonos, Mateo 18, la corrección fraterna. Si tu hermano peca, apláudale. Eso dice el Evangelio. Si tu hermano peca, anda a pecar con él. ¿Eso dice el Evangelio? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ve y platica con él. Y si te hace caso, habrás salvado a tu hermano. Entonces, esto es, en el contexto nuestro, es algo. Por eso la iglesia ha tomado ahora medidas, ¿verdad? Hay nuevos protocolos, ¿verdad? Ahora, pues ya que en la diócesis va a salir hasta pues el cuidado de los acólitos, entre ellos mismos también, ¿verdad? Los encargados de lo más grande a lo más pequeño. Todos tenemos que tener medidas, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de abuso que se pueda dar. Sigamos. ¿Qué es la sinodalidad? Después ustedes tienen una pregunta que dice, ¿cómo explicaría con mis propias palabras qué es la sinodalidad? Entonces nos dicen acá, sínodo indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Sínodo significa caminar juntos, ¿verdad? Caminar juntos. Remite, por lo tanto, al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Entonces, sínodo, la sinodalidad es aquello que se refiere al sínodo, ¿verdad? A las reuniones o a la forma de caminar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ello. La sinodalidad designa, ante todo, el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza, que es ser pueblo de Dios, peregrino y misionero. Las asociaciones y movimientos son dones del Espíritu para fortalecer la misión de la Iglesia. Yo quiero hacer un llamado de atención porque ahí en la parroquia yo tengo 8 movimientos y asociaciones, pero la pandemia nos ha golpeado. La renovación, por ejemplo, tenemos una comunidad de 200 hermanos, nos la ha disminuido a 60. Hoy vamos a tener ya la elección de los nuevos ancianos y ha habido problemas, ¿verdad? Porque los servidores, solo como 11 están llegando, después de tener como 80. Allá la comunidad Salvador del Mundo se están reuniendo solo los servidores. O sea, nos ha impactado, ¿verdad? Grandemente. Entonces, somos nosotros, pueblo de Dios, peregrino y misionero. La dimensión de la misión no la podemos abandonar, porque la misión es la que nos va a ir dando nuevos hermanos. Además tenemos muchos ya de edad avanzada. Yo echando ojo acá, veo que la mayoría están como de 30 años para arriba, ¿verdad? De 30 años para abajo no veo muchos. Entonces tenemos una urgencia, necesidad de renovarnos, La pastoral juvenil, los niños, la infancia y la juventud es una opción pastoral prioritaria en este momento para todos. Cada uno nos vamos, pero hay que dejar 10. Hay que dejar 10 formados que continúen el camino. El Señor Jesús nos dejó ¿a cuántos? A 12, ¿verdad? Y en Pentecostés, ¿cuántos estaban? Como 120 y un poquito más. Ahí estaba la Virgen María. Y con esos, o sea, Jesús siempre llamó a otros. Nosotros tenemos también que pastorear, ¿verdad? Tenemos que discipular, tenemos que ir buscando hermanos que nos acompañen. Todo el pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación común a través del bautismo. Estamos llamados a participar activamente en la vida de la Iglesia. ¿Y cuál es el objetivo del sínodo? Ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal y a largo plazo. Entonces ustedes, me imagino que habrá cosas que quisieran que mejoraran en la iglesia o que mejoraran en su mismo grupo al que pertenecen. Pues este sínodo es una oportunidad, es una ocasión para dialogar, para buscar juntos, escuchar como todo el pueblo de Dios lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Lo hacemos escuchando juntos la palabra de Dios en la Escritura y en la tradición viva de la iglesia. Y luego escuchándonos unos a otros, especialmente los que están en los márgenes, discerniendo
los signos de los tiempos. Uno de los objetivos pues, del sínodo es dar un espacio para hablar, para escuchar. Habrá cosas en las que ustedes están insatisfechos de cómo estamos como iglesia. Bueno, esta es una oportunidad que tenemos de hablar, pues de decir, pero tenemos que aprender a escuchar y después discernir a través de esto qué nos estará diciendo el Espíritu Santo. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Para que Cursillos de Cristiandad mejore, para que Encuentros Conyugales mejore, para que cada uno mejoremos, para que no nos quedemos en el agua pachita. ¿Se acuerdan el Evangelio? Hace poco decía, remen mar adentro. Hay que llevar la barca más. Pero algunos nos acostumbran, no, aquí está bonito, ¿verdad? Aquí está pachito y aquí nos quedamos. No, hay que ir más adelante, ¿verdad? Bueno, la finalidad de este sínodo no es producir más documentos. Porque hay algunos, el padre Edgardo, no es cierto, voy a poner ejemplo. El padre Edgardo me dice, ¿verdad? Mire, padre Tavi, ¿para qué le vamos a ir a hablar de esto ahí a nuestros hermanitos? Sí, solo un documento, ahí va a quedar tirado el documento. Eso depende de quién, del Papa o de nosotros, ¿verdad? De que el plan o el documento que salga no quede tirado, depende de nosotros, ¿verdad? Entonces tiene que ser un ejercicio de participación, ¿verdad? Que nos deja ya un bien el hecho de escucharnos y después, como es un estilo propio de la iglesia, la sinodalidad tiene que seguir siempre. Es algo que teníamos guardado ahí. Habíamos caído en una iglesia muy cacique, ¿verdad? De caciques, de prepotentes, de mandamás. No, hombre, somos hermanos. Tenemos que caminar, ¿verdad?, en armonía. Entonces, más bien pretende inspirar a la gente a soñar con la iglesia que estamos llamados a hacer florecer la esperanza de la gente, estimular la confianza, vendar las heridas. A veces tenemos heridas entre nosotros. El caminar juntos y el dialogar nos va a permitir pedirnos perdón. Aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. Ahí nos citan el documento en el número 32. El objetivo de este proceso sinodal no es solo una serie de ejercicios que empiezan y terminan, sino un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y la misión que Dios llama a la iglesia a vivir en el tercer milenio. Este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras mentalidades y nuestras estructuras eclesiales. Entonces, si leemos, si nos formamos en este documento que les he compartido ahí, no es muy largo, solo son como 10 páginas nada más. O sea, es algo que ustedes con su grupo lo pueden hacer, ¿verdad? Un día un temita, otro día otro temita, y está bonito porque tiene parte de la teoría y luego unas preguntitas. Y ahí en las preguntitas pues ya uno tiene la oportunidad de compartir, de aclararse, ¿verdad? De aclararse en muchos términos. El tema del sínodo es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Entonces nos van a recordar, ¿verdad? Algo propio de la iglesia es la comunión. La iglesia se edifica a imagen de la Santísima Trinidad. Los matrimonios se edifican también con base en la imagen de la Santísima Trinidad. Entonces la comunión es un espacio de comunión, pero también la participación. Tenemos que recuperar la participación. Hemos decaído. Aquí los que tienen más tiempo como cursillos de cristiandad se acuerdan cuando el documento de Puebla, ahí apareció esa frase, en comunión y participación. De tal manera que el plan de trabajo que se hizo después, en el objetivo general se decía, construir una iglesia arquidiocesana que en comunión y participación, en todo metíamos los términos, comunión, participación. Pero después hemos tenido un estilo, comunión medio, participación nada. Aquí yo mando, aquí a mí me nombraron, yo soy el anciano, yo soy el párroco, yo soy no sé qué. Y uno llega nada más a imponer y no permite la participación de los hermanos. Entonces el sínodo nos invita comunión, participación para la misión. Va, sigamos. Y ahí se pone una gráfica, ¿verdad? Por una iglesia sinodal, en misión, comunión, participación y misión. Lo que necesitamos es, ¿verdad?, fortalecer la misión. Es que ahora es difícil, no importa, siempre ha sido difícil. ¿Piensan ustedes que para los primeros cristianos fue fácil? ¿Tenían carros?
¿Tenían aparatitos de estos que tenemos nosotros? No, ¿verdad? Y tenían que ir grandes distancias. Cuando uno ve el Día de los Apóstoles, dice, este estuvo no sé dónde. Caramba, la Virgen María, cuando fue a ver a la prima Santa Isabel, vivía ahí como a 4 cuadras de su casa. ¿Así es? No, ¿verdad? Y se fue en un jet, en un helicóptero, en un bus de la 101. No, en Uber, dice, nada, ¿verdad? Y se fue solita, además. Ni qué valor de esa mujercita, ¿verdad? Entonces, la misión. Bueno, ahí nos explica pues un poquito la palabra comunión. Siga. Participación, misión y se termina. Bueno, entonces volvamos a la hojita que les di. Brevemente vamos a ver un aspecto aquí importante. Bueno, juzgar. Continuamos en la página 3. Juzgar. Sínodo es una palabra antigua y venerable en la tradición de la Iglesia. Indica el camino por el que el pueblo de Dios camina unido. Igualmente se refiere al Señor Jesús, que se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, fueran originalmente llamados seguidores del camino. ¿Hay aquí algunos del camino? No, ¿verdad? Ellos no son asociación ni movimiento, pero los del camino neocatecumenal, ¿verdad? De ahí tomaron el nombre, ¿verdad? Porque a los cristianos les llamaban los seguidores del camino. ¿Y quién es el camino? Es Jesús, ¿verdad? Seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Pero esa fe no es una fe que lo deja a uno estático, sino es una fe que lo pone a uno en camino. Una iglesia misionera. El Papa Francisco insiste ahora y nos dice una iglesia en salida. Y él nos recuerda, es que la iglesia nació en salida. Allí en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, abrieron las puertas y se lanzaron a la calle. Y hablaban en lengua, al grado que uno decían, estos están bolos. Y entonces Pedro tuvo la oportunidad de decir el primer discurso cristiano. Y le dijo, no están borrachos. Y comenzó a presentar el plan de Dios. Y al final terminó diciéndoles, y a ese Jesús, a quien ustedes mataron, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor. ¿Verdad? Y en su nombre se perdonan los pecados. Al grado que esas palabras le penetraron el corazón a la gente y les preguntaron, hermanos, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense para que sus pecados les sean perdonados y recibirán el Espíritu Santo. Y ahí va pues la misión de la iglesia. ¿Y esa iglesia ahora dónde está? Aquí está, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos nosotros para continuar el camino. Por eso el camino no es un invento del Papa. El sínodo, la sinodalidad, no es un invento de él. Él está redescubriendo, retomando algo. La manera como comenzamos en aquel mundo pagano, en aquel mundo violento en el que éramos perseguidos. Pero esos hermanos tuvieron la parresía, la fuerza del Espíritu Santo para lanzarse. Y gracias a ellos, hoy estamos nosotros. En el año 4022, cuando estén reunidas las asociaciones y movimientos en este local, van a estar hablando de los primeros cristianos y van a hablar con orgullo. Y después se van a preguntar, ¿y los cristianos del 2022? Si nosotros nos dormimos y nos apocamos, y si la cultura moderna, individualista, consumista, egoísta nos gana, ni iglesia va a haber en el 2000, en el 4000, ¿verdad? Va a desaparecer. ¿De qué depende? De que nosotros ahora demos nuestra respuesta. Y de todas estas asociaciones y movimientos que están aquí, ¿cuál es la mejor? Ninguna es la mejor, ¿verdad? Todas tienen que ser la mejor. Entonces, la preocupación nuestra, miren, los de Cursillo están un poco decaídos y todos nos burlamos, miren, Cursillo ya está muriendo. No, hombre, si Cursillo es nuestro brazo, y si el brazo se me muere, me muero yo. Entonces, hay que ver cómo les ayudamos unos a otros para que seamos esa iglesia vigorosa que el Señor quiere. Bueno, entonces, ahí en esa página nos dicen Jesús, la multitud, los apóstoles. Y nos dicen de que, ¿verdad? Por una parte está Jesús. Jesús es el que anuncia el reino. Jesús es el que llama a la conversión.
Pero Él no hace Él solito la misión, sino que Él llama a otros para estar con Él. Además, las multitudes lo buscan. Las multitudes lo buscan. Y entonces hay un momento en el que Jesús, entre los discípulos, nombra unos que son los apóstoles, los 12. Y ahí se forma ya un conjunto donde hay multitudes, donde hay apóstoles y donde está Jesús. Entonces, la iglesia actual, esos tres elementos tienen que estar. Si tenemos gran multitud y tenemos obispos y sacerdotes, pero nos olvidamos de Jesús, eso es iglesia. No, ¿verdad? Tenemos nosotros una gran fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos sacerdotes y ahí vamos a hacer hora santa y todo eso, pero ya no tenemos fieles en nuestra iglesia, eso es iglesia. No, ¿verdad? O sea, no podemos ser solo nosotros. Por eso aquí nos dicen, estos tres elementos tenemos que aprender a conjugarlos. Bien, en Europa, uno va allá a una misa dominical, hermoso templo, ¿verdad? Con no sé cuántos siglos de antigüedad, un sacerdote y 5 más en la misa. Hay bastante que lo están vendiendo, ¿verdad? Porque ya no hay congregaciones, religiosos poquitos. Nosotros aquí, gracias a Dios, todavía tenemos bastantes. ¿Cuántas hermanas hay en las mujeres católicas? Las damas católicas, ¿como cuántas tienen? 58. Misioneros de Jesús en todo el país, ¿como cuántos tienen? Va como 4.000 a 5.000, ¿verdad? Cursillos de cristiandad, ¿cuántos tenemos? Ajá. Va como en la Ultreya Nacional Última, como 500 personas. Es decir, estamos todavía vivos, gracias al Señor. Si uno va a Europa, los números son raquíticos, pero no por eso nos vamos a dormir nosotros en los laureles, sino que tenemos que aprovechar. Fíjense que, y ya con esto termino yo, en la parroquia vamos a celebrar en 25 de septiembre de este año 150 años de la creación de la parroquia. Y yo en todos los grupos les digo, hermanos, el 25 de septiembre, ¿qué vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar un velorio o vamos a celebrar un renacimiento? Si el 25 de septiembre estamos nada más y unos poquititos que están, y a la misa unos 4 vienen, y a la reunión de la comunidad solo llegan 2, y en las asambleas de los movimientos de asociaciones le llegan solo 4. Entonces el 25 de septiembre vamos a venir todos de luto, ¿verdad? Todos de negro, a rezarle un responso. Se acabó la parroquia San Sebastián. En 150 años se le acabó el oxígeno. ¿Y quién nos habrá fallado? ¿Nos habrá fallado el Señor? ¿Habrá fallado el Espíritu Santo? ¿Quiénes habremos fallado? Nosotros, ¿verdad? Los que estamos ahorita, ese consejo pastoral que tenemos, pues donde están ahí todos los cabezas de los movimientos y asociaciones, los ministerios de la parroquia y los representantes de los sectores. Entonces, vamos nosotros a celebrar la resurrección, la renovación, el relanzamiento, pero para eso tenemos que trabajar ahora, porque si no allá, por mucho que convoquemos, nadie nos va a llegar. Así que ahí estamos todos, ¿nos vamos a morir o vamos a resucitar? ¿De quién depende? De nosotros. Entonces, las asociaciones y movimientos del Salvador o aquí de la diócesis, ¿se van a morir o van a resucitar en este año? Vamos a resucitar, pero ¿de qué depende? Del trabajo que hagamos. Y el signo de la sinodalidad es un medio, ¿verdad? Es el escucharnos, el discernir, el preguntar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos pide, es el camino, ¿verdad? Como iglesia, para retomar el camino, valga la repetición, ¿verdad? Retomar el camino que es Jesús mismo, ¿verdad? Y que el carisma que tenemos no lo guardemos, pongámoslo al servicio de la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Pues es todos, es la diócesis. Y cada uno tenemos que aportar. Y para eso, pues vengamos a las reuniones, acerquémonos a las parroquias, busquemos que tengamos asesores, ¿verdad? De vez en cuando invítenme a mí también para venir a estar con ustedes, ¿verdad? Y para seguir todos animándonos, porque todos somos responsables, ¿verdad? Todos somos responsables de ello. Bueno, entonces ahí les queda ese material
Después pueden ustedes contestar esas preguntas. En la otra página están otras preguntas que dicen, como estaba hablando ahí de los 3 actores, ¿verdad? ¿Qué destaco de cada uno de los 3 actores de Jesús, la multitud y los apóstoles? ¿Qué semejanza y diferencias descubro respecto de nuestra realidad eclesial? Hasta ahí nomás. Bueno, entonces yo hasta aquí llego, Padre, muchas gracias. Le agradecemos al Padre, le damos un aplauso porque nos ha acompañado. De seguro que lo vamos a invitar otra vez, ¿verdad? Mientras vamos progresando pues en estas reuniones que tenemos.